Después de un accidente, perdí la memoria durante unos días. Mientras aún estaba en el hospital, mi esposo le susurró a alguien por teléfono: «Por fin soy libre, mi amor». Ella no recuerda nada, pero yo escuché todo. No lo entendí en ese momento. Ni siquiera recordaba quién era ese hombre en mi habitación. Pero horas después, todo cambió. Antes de continuar, asegúrate de dejar un like, decirme en los comentarios desde dónde estás escuchando y comparte esta historia. Es una historia fascinante. No sabía dónde estaba. No sabía quién era. Intenté mover los dedos. Respondieron. Intenté moverme. Mis labios secos se agrietaban como papel arrugado. Intenté recordar mi nombre. Nada. Era como intentar sostener agua en las manos. Cuanto más apretaba, más se escapaba entre mis dedos. Había fragmentos dispersos, colores sin contexto. El olor a lavanda unido a una imagen borrosa. La voz de una mujer cantando suavemente en una cocina iluminada por el sol. Una escalera de roble oscuro que subía hacia algo que no podía ver. Pero nada encajaba. Nada formaba una imagen completa. Yo era un rompecabezas esparcido por el suelo, y nadie sabía por qué pieza empezar. Entró una enfermera. Era joven, de unos 30 y tantos, con el cabello castaño recogido en un moño desordenado. Sus ojos marrones reflejaban el cansancio pesado de un turno doble. Llevaba el uniforme ligeramente arrugado y sostenía una carpeta contra el pecho. Sonrió al verme despierta. Una sonrisa profesional, entrenada. Pero había algo más en su mirada que no supe identificar en ese momento. Algo que parecía vigilancia. No la vigilancia de una trabajadora de la salud controlando signos vitales, sino otra distinta. La vigilancia de alguien que lleva días observando una situación, esperando que algo cambie. Se acercó, revisó los monitores, anotó algo en su carpeta, y luego apoyó la mano en el borde de mi cama. «Buenos días, señora», dijo con una voz suave y medida. «Está despierta. Está en el Hospital General de Manhattan, en Nueva York. Tuvo un accidente de coche. Ha estado inconsciente durante 2 días. Pero ahora está a salvo. A salvo». Recuerdo fijar esa palabra en mi mente, y no sentir absolutamente nada al oírla. Ni alivio, ni gratitud, ni el calor que una debería sentir al saber que ha sobrevivido a algo terrible. Era como si la palabra perteneciera a un idioma que aún no había reaprendido. Quería hacerle preguntas. Quería preguntarle mi nombre, mi dirección, quiénes eran las personas que me conocían y dónde estaban. Pero las palabras chocaban en mi garganta, y ninguna salía. Solo una lágrima fina y tibia que se deslizó desde la esquina de mi ojo hasta la funda blanca de la almohada, sin que pudiera detenerla. La enfermera tomó mi mano con suavidad y la sostuvo durante unos segundos, sin decir nada. Ese gesto simple, ese contacto humano en una habitación fría y extraña, fue lo primero real que sentí desde que abrí los ojos. Algo presente. Algo que me anclaba. Su nombre era Chloe, como supe después. Y ese gesto, que no le costó nada pero me lo dio todo, ya era la primera señal de quién era realmente. Entonces, la puerta se abrió. Un hombre entró. Tenía unos 60 años, el cabello gris cuidadosamente peinado. Llevaba un traje oscuro, caro, sin corbata. Sus zapatos de cuero pulido resonaban suavemente contra el suelo de linóleo. Su expresión intentaba parecer preocupada, pero algo no encajaba. Como un actor experimentado que conoce perfectamente sus líneas, pero cuyo cuerpo no termina de creer el papel que interpreta. Cruzó la habitación con pasos seguros. Los pasos de alguien que conoce el espacio, que tiene hábitos, que no necesita mirar para encontrar la silla. La acercó, se sentó frente a mí y tomó mi mano. Su mano estaba fría. Me miró con ojos oscuros y profundos, y dijo con una voz ligeramente quebrada con la dosis exacta. «Mi amor, estaba tan preocupado». Lo miré, y no sentí absolutamente nada. Ni reconocimiento. Ni calidez. Ni un solo recuerdo asociado a su rostro. Solo esa mano fría sobre la mía, y el aroma de un perfume caro que,
por alguna razón que no entendía, me provocaba una ligera e inexplicable náusea. Sonreí con timidez, porque no sabía qué más hacer. Él sonrió también, pero sus ojos no sonreían. Sus ojos me evaluaban con una precisión fría y metódica, como un tasador examinando una propiedad antes de estimar su valor en el mercado. Se quedó durante unas horas. Habló poco. Preguntó si tenía dolor, si había comido, si el personal médico me trataba bien. Las preguntas correctas. Las de un esposo preocupado. Pero hechas de forma mecánica, como alguien marcando casillas en una lista invisible que ya había preparado antes de entrar. Antes de irse, dijo que tenía que hacer una llamada en el pasillo. Se levantó, abotonó su saco con cuidado meticuloso, y salió. La puerta no se cerró del todo. Y ese largo pasillo, con su suelo de linóleo y paredes color crema, transportaba el sonido con una claridad que nadie había previsto. Su voz llegó hasta mí. Baja, pero perfectamente nítida. Cortando el silencio del hospital. Por fin soy libre, mi amor. Ella no recuerda nada. Una pausa. No, no. Todo está bajo control. Es solo cuestión de tiempo. Otra pausa. Luego, una risa suave, íntima. La risa de alguien celebrando algo en privado. Mi corazón empezó a latir con violencia, pero no me moví. No abrí los ojos. No hice ni un solo sonido. Me quedé completamente quieta, con las palmas sobre las sábanas blancas, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. Pasos ligeros, casi alegres. Los pasos de alguien que cierra un capítulo que ya considera terminado. Me quedé sola en esa cama, en esa habitación blanca, en una ciudad que aún no reconocía, con un nombre que no sabía que era mío. Y lo supe. Con una certeza que me heló más que cualquier otra cosa. Estaba en peligro. Ese hombre estaba planeando algo. Y la única persona capaz de detenerlo, era una mujer en una cama de hospital, sin memoria, sin pasado accesible. Yo. Pero lo que aún no sabía esa noche, era que Chloe había visto algo. Algo que todavía no se atrevía a contarme. Y cuando finalmente lo hiciera, entendería que el peligro era mucho mayor que una simple traición. A la mañana siguiente, él regresó. Esta vez con flores. Rosas blancas. Pequeñas. Aún cerradas. Todavía frías de la floristería del vestíbulo. Las colocó en un jarrón junto a la ventana con un cuidado exagerado, ajustando los tallos uno por uno, como si fuera la tarea más importante del mundo. Lo observé en silencio desde la cama. A la luz del día, parecía diferente. Más seguro. Más cómodo en esa habitación que yo. Sabía dónde estaba el armario sin mirar. Conocía el nombre de la jefa de enfermería. Saludó al médico por su nombre al cruzarlo en el pasillo. Pertenecía a ese lugar de una forma en la que yo aún no podía pertenecer a nada. Acercó la silla, cruzó las piernas y dijo con esa voz tranquila, ligeramente condescendiente. Sé que es difícil. El médico ya me explicó todo. La amnesia puede durar días, semanas, a veces más, pero estoy aquí. Vamos a superar esto juntos. Lo miré. ¿Quién eres? Pregunté en voz baja. Él mostró una sonrisa. Una sonrisa calculada, con la cantidad justa de paciencia herida. La paciencia de un hombre que lleva mucho tiempo interpretando un papel que domina a la perfección. Soy tu esposo, cariño, desde hace 32 años. Intenté imaginar 32 años al lado de ese hombre. Intenté encontrar un eco, una resonancia de ese tiempo compartido dentro de mí. Nada. Era como si hubiera dicho un número al azar. 4050. Una cifra abstracta que no conectaba con nada vivo dentro de mí. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Arthur, respondió sin dudar. Arthur. Y tú eres Eleanor. Tenemos una propiedad en Greenwich, un departamento en Palm Beach, y una vida que recordarás con el tiempo. Eleanor. Repetí el nombre en mi mente. Intenté ponérmelo como quien se prueba una prenda, para ver si encaja, si coincide con algo. No encajaba con nada todavía. Pero no dije nada. Porque la noche anterior, en la oscuridad de esa habitación,
había aprendido una lección crucial. Guardar silencio. Observar. Esperar. En los días que siguieron, Arthur aparecía cada tarde. Siempre impecablemente vestido. Siempre con una excusa cuidadosamente preparada para no quedarse demasiado tiempo. Una reunión urgente de directorio. Un compromiso ineludible. Ya sabes cómo es, Eleanor, los negocios no se detienen. Pero yo no lo sabía. No sabía nada de nuestros negocios, de nuestra vida, ni de lo que habíamos construido juntos durante esos 32 años de los que él hablaba como si fueran una evidencia incuestionable. Y él lo sabía. Y eso parecía convenirle perfectamente. Evitaba tocarme más allá de lo estrictamente necesario. Un beso rápido en la frente al llegar. Un apretón de manos con la duración exacta. Ni un segundo más. Como alguien que sigue un protocolo establecido, cumpliendo una obligación sin poner nada real en ello. Cuando le hacía preguntas sobre nuestra casa, nuestra historia, sobre quién era yo antes de este hospital, él desviaba el tema con una elegancia que delataba una larga práctica en la evasión. No te fuerces, el médico dijo que no debes presionarte. Cuando recuerdes, te lo contaré todo. Descansa, cariño. Necesitas descansar. Siempre había una razón para cerrar el tema antes de que se volviera peligroso para él. Pero lo que más me perturbaba no era lo que decía, sino lo que hacían sus ojos mientras hablaba. Me evaluaban constantemente. De forma metódica. Como un hombre calculando cuánto falta antes de poder marcharse. No era la mirada de un hombre preocupado por su esposa. Era la mirada de un hombre esperando que algo termine. Una tarde, fingí estar dormida mientras él estaba sentado en la silla. Se quedó en silencio unos minutos. Luego sacó su teléfono del bolsillo interior del saco. Comenzó a escribir rápidamente con los pulgares, con la soltura de alguien acostumbrado a escribirle a esa persona en particular. Y yo, a través de mis pestañas apenas entreabiertas, vi aparecer en su rostro la comisura de una sonrisa. Una sonrisa que no era para mí. Una sonrisa suave, casi tierna. Una sonrisa que pertenecía a otro mundo. Un mundo en el que yo no existía. O, al menos, un mundo en el que él prefería estar. Esa misma noche, Chloe entró para cambiarme el suero. Arthur estaba en el pasillo. Ella trabajó en silencio durante unos momentos, luego me miró con sus ojos marrones, directos, y dijo muy suavemente: ¿Cómo se siente hoy, señora? Confundida, respondí con honestidad. Ella asintió lentamente. Dobló con cuidado la bolsa vacía del suero y, antes de salir, se detuvo en la puerta. Sin mirarme directamente, dijo: Tiene muy buen instinto, señora. Hizo una pausa breve, casi imperceptible. Es importante que confíe en él. Y se fue. Me quedé mirando la puerta cerrada durante mucho tiempo. Esas dos frases simples contenían algo que aún no podía nombrar, pero que sentía con la misma certeza helada que había sentido la noche en que escuché la voz de Arthur en el pasillo. Ella sabía algo. Y estaba esperando el momento adecuado para decírmelo. A la tarde siguiente, Arthur llegó antes de lo habitual. Llevaba un maletín de cuero negro, grueso, visiblemente pesado por los documentos que contenía. Lo dejó sobre la mesa de noche con una naturalidad que me heló la sangre al instante. Tenemos que resolver algunos asuntos administrativos, dijo, abriendo el maletín con dedos tranquilos y precisos. Nada de qué preocuparte, solo algunos papeles sobre nuestros bienes. Formalidades que necesitan tu firma para que pueda gestionar todo mientras te recuperas. Comenzó a colocar los documentos uno por uno sobre la manta blanca del hospital. Eran muchos. Contratos impresos en hojas de papel grueso con membrete. Columnas densas de letra pequeña. Números. Cláusulas. Subcláusulas que parecían no terminar nunca. Y entre todo eso, cifras que incluso para una mente fragmentada destacaban con una violencia silenciosa. 5.127.500. Transferencia de propiedad. Ático en Park Avenue. Disolución de participaciones empresariales. Sumas que representaban toda una vida de trabajo,
extendida sobre una cama de hospital como si fueran simples formularios administrativos. Volveré mañana a las 3 en punto para recogerlos, dijo, dejando una pesada pluma Montblanc de oro junto a los papeles, con el cuidado preciso de alguien que ofrece una manzana envenenada. Se quedó unos minutos más. Habló del clima, del frío persistente de marzo en Nueva York, y mencionó que el médico estaba satisfecho con mi progreso. Luego se levantó, acomodó su saco con ese gesto característico que ya había aprendido a reconocer, me besó la frente, y se fue. El maletín se quedó. La pluma dorada se quedó. Y yo me quedé sola, mirando esos papeles esparcidos sobre la manta blanca, sintiendo con una claridad que la amnesia no había logrado borrar, que algo irreparable estaba a punto de ocurrir si no hacía algo. Fue en ese preciso momento cuando la puerta se abrió. Era Chloe. Entró, vio los documentos sobre la cama, vio la pluma dorada sobre ellos. Por una fracción de segundo, algo cruzó su rostro. No fue sorpresa. Fue reconocimiento. Como si hubiera estado esperando ese momento desde el principio. Como si todo lo que había observado desde que ingresé a ese hospital condujera exactamente a esto. A esta habitación, a estos papeles. Cerró la puerta detrás de ella, se acercó a la cama y se sentó en la silla. Ya no como una enfermera en servicio, sino como alguien que ha tomado una decisión. Y ha elegido un lado. Tomó mi mano entre las suyas. Señora, dijo en voz muy baja, mirándome directamente a los ojos. Por favor, no firme. Arthur se había ido satisfecho, convencido de que lo tenía todo bajo control. Pero esa noche, ocurrió algo que él jamás había anticipado. Una revelación que iba a cambiar absolutamente todo lo que creía saber sobre ese accidente. La miré sin moverme, sin hablar. Esas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire de la habitación, como humo que se niega a disiparse. No firme. Dichas con una convicción tal, que mi mano, que ya se había movido de forma mecánica hacia la pluma dorada, se detuvo en seco, como si algo invisible y firme la hubiera retenido. ¿Qué quieres decir? Logré decir al fin. Mi voz era baja. Apenas un susurro. Explícamelo. Ella miró hacia la puerta para asegurarse de que estaba bien cerrada, se inclinó ligeramente hacia mí y comenzó a hablar en voz baja, rápido, con la precisión de alguien que ha pensado en este momento durante días, y sabe exactamente qué decir, en qué orden y con qué palabras. Llevaba 6 años trabajando en esa planta. Y desde el primer día en que me llevaron a esa habitación, algo en ese hombre le había generado una profunda incomodidad. Al principio no supo ponerle nombre. Era intuición. Esa intuición que los años en un hospital te enseñan a desarrollar, y a no ignorar jamás. Esa sensación específica que distingue el dolor real, de una actuación. Arthur no estaba sufriendo. Estaba esperando. Hacía las preguntas equivocadas a los médicos, dijo, eligiendo cada palabra con cuidado. No preguntó si ibas a recuperarte. No preguntó si sentías dolor. Preguntó si existía el riesgo de complicaciones graves, si la amnesia podía ser permanente, si había casos en los que pacientes en ese estado no sobrevivían a sus heridas. La escuché sin parpadear. Algo en mi pecho se iba tensando lentamente, como un nudo que se aprieta desde ambos extremos al mismo tiempo. Al tercer día, continuó, lo vi en el vestíbulo principal, abajo. No estaba solo. Había una mujer con él. De unos 40 años. Bien vestida. Llevaba un trench color camel. Cabello oscuro. Estaba hablando con ella en un rincón tranquilo, cerca de los grandes ventanales. Hizo una pausa. Cuando se fue, le tomó la mano. Salieron juntos por la puerta principal. El silencio cayó en la habitación durante unos segundos. Sé que no me corresponde juzgar la vida de los demás, dijo Chloe. Pero usted estaba en una cama de hospital, con tubos en el brazo, sin memoria, y él estaba abajo, tomándole la mano a otra mujer. No dije nada. Había una sensación en mi pecho que no sabía nombrar con precisión. No era celos, porque no recordaba haber amado a ese hombre. Era algo más primitivo. Más oscuro. La comprensión brutal de ser reemplazable.
En los ojos de alguien que debería haber sido mi hogar, yo no era una persona a la que amar. Era un obstáculo que eliminar. Hay algo más, dijo. Me contó que había escuchado, en 2 ocasiones distintas, fragmentos de conversaciones telefónicas que Arthur había tenido en el pasillo. Ese pasillo que yo misma había aprendido a temer. Palabras sobre transferencias urgentes. Plazos que debían cumplirse. Sobre dejar todo resuelto antes de que yo recordara algo. Sobre irse. Sobre dinero. Sobre propiedades e inversiones que había que mover. Sobre cómo todo era cuestión de días, no de semanas. ¿Irse a dónde? Pregunté. No lo sé, respondió. Pero había una urgencia en su voz, como si algo se estuviera consumiendo rápidamente, y no pudiera esperar mucho más. Miré los documentos esparcidos sobre la manta blanca. Todo encajó con una lógica fría, implacable. Mi memoria podía regresar en cualquier momento. Y un contrato firmado mientras yo estaba legalmente consciente. Tenía más peso que uno firmado cuando ni siquiera podía decir mi propio nombre. Él necesitaba mi firma ahora. Antes de que recordara. Antes de que entendiera exactamente qué estaba firmando. Entonces Chloe dijo lo más pesado, lo más frío de todo. Lo que había guardado para el final. Como se guarda el golpe más duro para el momento en que sabes que el otro puede soportarlo sin derrumbarse. Hace 2 días, dijo muy suavemente, vino la policía a la planta. 2 detectives de la policía de Nueva York. Hablaron con el médico a cargo, a puerta cerrada. Hizo una pausa. Están investigando tu accidente. Están investigando los frenos de tu coche. Tomó aire con suavidad. El informe forense preliminar mostró señales de manipulación intencional en las líneas de freno. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. Aún no tienen conclusiones definitivas, añadió rápidamente. La investigación sigue en curso. Pero me pidieron que observara, y que anotara cualquier comportamiento inusual en tus visitantes. Me miró directamente. Por eso he estado observando desde el principio. Por eso estoy aquí esta noche. Miré la pluma dorada sobre la manta. Esa pluma que Arthur había dejado con tanto cuidado calculado. Esa pluma que era la última pieza de un plan elaborado mucho antes de este hospital, mucho antes de esta cama, mucho antes de que abriera los ojos sin saber quién era. Un plan construido en las sombras por un hombre que sonreía con la boca, mientras sus ojos calculaban fríamente el siguiente movimiento. Antes de continuar, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja un like. Realmente ayuda a que pueda seguir. Respiré hondo, lentamente, y miré a Chloe. Hablé con una voz que no reconocí como mía. Más firme. Más fría. Más completa que cualquier cosa que hubiera salido de mí desde que desperté en esa habitación blanca. Chloe, necesito mi teléfono. Se levantó de inmediato, abrió el armario al fondo de la habitación y sacó un teléfono. La pantalla estaba agrietada en la esquina superior izquierda, como una telaraña de vidrio roto, pero aún funcionaba. Me lo entregó con ambas manos. Lo tomé. Ese pequeño rectángulo de cristal contenía toda una vida a la que no podía acceder con mi memoria, pero tal vez podía alcanzarla de otra forma. Deslicé el dedo por la pantalla. Pedía un código de 4 dígitos. Probé varias combinaciones lógicas. Ninguna funcionó. Entonces miré con atención la pantalla agrietada, y noté algo. En la esquina, debajo de las grietas, las marcas de uso eran más visibles sobre ciertos números que sobre otros. Los números más utilizados siempre dejan rastro. Tecleé la combinación que sugerían esas marcas. El teléfono se desbloqueó. Chloe y yo intercambiamos una mirada silenciosa. Fui directamente a los contactos. Busqué una palabra. Un título. Algo que pareciera un salvavidas en medio de este naufragio. Y entre 2 nombres que aún no reconocía, lo encontré. Robert Harrison. Legal. Llámalo, le dije a Chloe. Ahora. Tomó el teléfono. Eran casi las 10 de la noche. Presionó llamar. Sonó solo 2 veces. Una voz profunda, mayor, completamente despierta a pesar de la hora, respondió.
Chloe explicó brevemente dónde estaba, quién era, y qué estaba ocurriendo. Hubo silencio al otro lado. No un silencio de sorpresa, sino el silencio de alguien que escucha, evalúa, y decide. Entonces esa voz dijo, con absoluta claridad y sin dudar: estaré allí en 40 minutos. Llegó en 38. Un hombre de unos 70 años. Cabello completamente blanco. Gafas de montura negra gruesa. Un abrigo gris oscuro abotonado hasta arriba, a pesar del calor del hospital. Llevaba un maletín de cuero marrón oscuro, gastado en las asas, con esa belleza particular de los objetos que han sido usados todos los días durante décadas. Entró en la habitación, cerró la puerta sin hacer ruido, me vio en la cama, y algo en sus ojos, una mezcla precisa de alivio contenido y furia fría, me dijo con absoluta certeza que realmente me conocía. Que había una historia larga y sólida entre nosotros. Se acercó a la cama y tomó mi mano entre las suyas, grandes y cálidas. Dijo simplemente, con una voz que no necesitaba adornos para ser verdadera: Eleanor, estoy profundamente aliviado de que estés viva. Y por primera vez desde que había abierto los ojos en esa habitación blanca sin saber mi propio nombre, sentí que alguien en ese lugar no estaba interpretando un papel. Tenía un teléfono con la pantalla rota, y un nombre en mis contactos en el que aún no sabía si podía confiar. Pero era todo lo que tenía. Y tendría que ser suficiente. Su nombre era Robert Harrison. 50 años ejerciendo la abogacía, me diría después, con la modestia tranquila de alguien que no ha necesitado demostrar nada a nadie en mucho tiempo. Dejó su maletín sobre la silla, se quitó el abrigo, y se acomodó junto a mi cama con la naturalidad de un hombre que ha pasado la mitad de su vida en habitaciones difíciles. Sentado junto a personas aterradas. Siendo quien mantiene la calma por ellas. Chloe cerró la puerta con llave desde dentro. Apagó la luz fluorescente del techo y encendió únicamente la pequeña lámpara junto a la cama, sumiendo la habitación en una penumbra íntima, casi confidencial, que nos separaba del resto del hospital. A través de la ventana, Nueva York brillaba en la oscuridad con miles de luces frías e indiferentes. El Hudson fluía allá afuera, invisible en esa noche de marzo que no prometía nada. El señor Harrison tomó los documentos que Arthur había dejado sobre la cama. Los revisó en silencio, rápidamente, con ese estilo de lectura propio de alguien que conoce cada trampa que un contrato puede esconder entre sus márgenes y subcláusulas. Sus dedos pasaban las páginas con precisión mecánica. Su rostro no cambió, pero vi cómo su mandíbula se tensaba ligeramente con cada nueva hoja. Un movimiento mínimo, casi imperceptible, que delataba lo que su voz se negaba a expresar. Cuando terminó, se quitó las gafas, las apoyó con cuidado sobre su rodilla y se frotó los ojos con las yemas de los dedos, moviéndose con la lentitud de un hombre que elige sus palabras antes de hablar. Luego me miró. Con una expresión que jamás olvidaré. No era lástima. Era ira. Una ira fría, perfectamente contenida. La ira de un hombre justo frente a algo profundamente injusto. Este hombre, dijo con una voz absolutamente calmada, tiene una audacia que rara vez he visto en 50 años de ejercicio. Dejó los documentos sobre la mesa de noche y los miró como quien observa un arma cargada. Estos contratos, tal como están redactados, te despojarían de casi todo lo que has construido en tu vida. Tu propiedad en Greenwich. El departamento en Palm Beach. Tus participaciones en 3 corporaciones distintas. Tus cuentas de inversión. Hizo una breve pausa. No te quedaría absolutamente nada. Lo escuché sin inmutarme. Y algo dentro de mí, en lugar de quebrarse bajo el peso de esas palabras, se endureció. No era miedo. Era algo más firme. Más decidido. Como si, al comprender la magnitud real de lo que querían quitarme, despertara algo que la amnesia había cubierto, pero no destruido. Pero cometió un error, continuó Harrison. ¿Cuál? Pregunté. Me miró con esa expresión grave y directa. Subestimó quién eres. Esas palabras cayeron en la habitación con un peso que aún no podía medir del todo, pero las recibí. Y algo antiguo y sólido, algo que no pertenecía a la memoria, sino al carácter, se irguió un poco más en esa cama de hospital. Así,
Los tres comenzamos a construir el plan en esa habitación en penumbra, mientras Nueva York dormía allá afuera. El primer paso quedó en manos del señor Harrison. Trabajó durante horas, inclinado sobre la mesa auxiliar de la cama, convertida en un escritorio improvisado. Lo que estaba preparando era un nuevo conjunto de documentos estructuralmente idénticos a los de Arthur. Mismo formato. Mismo papel legal grueso. Misma secuencia de cláusulas y subcláusulas. Chloe había traído discretamente materiales desde la estación de enfermería, y Harrison trabajaba con la concentración absoluta de un cirujano. Pero el contenido de esos nuevos documentos era radicalmente distinto. Cada activo que Arthur intentaba arrebatar, ahora quedaba firmemente asegurado a mi nombre. Cada inversión, cada propiedad, cada participación empresarial que estaba a su nombre era transferida legal e irrevocablemente a Eleanor. También se encargó de colocar pequeñas etiquetas adhesivas amarillas exactamente en los mismos lugares que en los documentos originales de Arthur. En las mismas páginas. En los mismos márgenes. De modo que alguien que los revisara rápidamente, buscando solo referencias visuales, no notaría ninguna diferencia. Un hombre apurado, un hombre confiado, un hombre que cree estar revisando algo que él mismo redactó. No lee. Verifica. Y para verificar, busca las marcas que ya conoce. Luego Harrison hizo algo que no había anticipado. Algo que resultaría decisivo. Salió de la habitación en silencio durante unos 20 minutos. Cuando regresó, dijo con calma. Hablé con el médico de guardia. Está redactando un certificado por escrito, con fecha de esta noche, confirmando que tienes plena capacidad cognitiva para la validez de un documento legal. Hizo una breve pausa. Eso cerrará definitivamente la única vía que Arthur podría usar para impugnar tus firmas. Era la pieza que faltaba. La que volvía todo, inquebrantable. Cuando me presentó los nuevos documentos para firmar, mi mano estaba firme. Una firmeza que incluso a mí me sorprendió. Como si al firmar esas páginas despertara una memoria antigua, algo que desde siempre supo cómo sostener una pluma con autoridad. El segundo paso le correspondía a Chloe. A las 3 de la madrugada, tomó mi teléfono y llamó a Arthur. Su voz fue profesional, urgente. El tono exacto de una enfermera que despierta a un familiar en plena noche con malas noticias. Señor, debo informarle que su esposa tuvo un episodio esta noche. Los médicos solicitan su presencia lo antes posible. Ambas contuvimos la respiración. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No la pausa de alguien que ya se está levantando a buscar las llaves del coche. La pausa de alguien que evalúa, que calcula, si realmente vale la pena ir. Entonces la voz de Arthur, ligeramente molesta y adormecida, respondió. ¿Está en peligro de muerte? Chloe me miró. Asentí. Es urgente, señor, dijo simplemente. Muy bien. Estaré allí a primera hora de la mañana. Colgó. Chloe dejó el teléfono sobre la cama, entre nosotras. Nos quedamos en silencio durante varios segundos. Un hombre que ama a su esposa no evalúa. Un hombre que ama a su esposa no pregunta si se está muriendo antes de decir que va en camino. Un hombre que ama a su esposa se pone el abrigo, mientras sigue al teléfono. Arthur había elegido calcular, y luego dormir. Esa decisión confirmó con absoluta claridad lo que ya sabía desde la noche en que escuché su voz en el pasillo. No estaba esperando mi recuperación. Estaba esperando otra cosa. Y esa noche, él mismo lo había confirmado. El tercer paso volvió a manos del señor Harrison. Llamadas breves. Discretas. Susurradas en el pasillo, mientras Chloe vigilaba. Voces que respondían de inmediato, a pesar de la hora. Yo aún no conocía a esas personas, pero ellas conocían mi nombre. Y conocían a Robert Harrison. Y eso era más que suficiente. En las primeras horas de la mañana, algo comenzó a encajar silenciosamente fuera de esas paredes blancas. A las 7 de la mañana, Harrison recogió sus cosas, se puso nuevamente el abrigo y se levantó. Me miró una última vez. Descansa hasta las 3 de la tarde. Haz exactamente lo que acordamos. Ni una palabra más,
Ni una palabra menos. Déjalo creer, hasta el final, que ha ganado. ¿Y si nota algo en los documentos? Pregunté. No notará nada, respondió con una certeza tranquila. Un hombre convencido de que armó el tablero él mismo, no revisa las piezas. La arrogancia es el peor enemigo de la cautela. Abotonó su abrigo. Arthur entrará en esta habitación a las 3 de la tarde. Se sentirá victorioso, y cada paso que dé hacia esta cama será un paso más dentro de la trampa que él mismo ayudó a construir. Abrió la puerta, se detuvo un segundo en el umbral, sin girarse. Descansa, Eleanor. En unas horas, todo cambia. El plan estaba listo. Los documentos, preparados. Pero había un detalle que ninguno de nosotros había previsto. Un solo detalle, capaz de hacer que todo se derrumbara en segundos. Y llegaría, exactamente a las 3 de la tarde. No dormí realmente. Dormité en fragmentos cortos, superficiales. Ese tipo de sueño en el que la conciencia se queda justo bajo la superficie, y el más mínimo ruido en el pasillo te arranca de golpe. Entre esos fragmentos, imágenes parpadeaban detrás de mis párpados cerrados. Una cocina iluminada por el sol, con grandes ventanales que daban a un jardín cuidado. Una mesa larga en el comedor, donde yo siempre me sentaba en la cabecera izquierda. Una oficina inundada de luz natural que reconocí de inmediato como mía, con pilas de carpetas organizadas de una manera que solo yo entendía, y que ahora, curiosamente, tenía todo el sentido. Primero aparecieron rostros sin nombre. Luego, nombres que empezaban a buscar sus rostros. Las piezas del rompecabezas se movían lentamente, casi de forma imperceptible, como si algo dentro de mí intentara reconstruirse sin que yo siquiera lo pidiera. A las 8 de la mañana, Chloe entró con una bandeja, tostadas, mermelada y café. La dejó en la mesa de noche sin decir palabra, luego se sentó en la silla y me observó comer en silencio. Desde esa noche, había algo entre nosotras difícil de definir. No era amistad. Todavía. La amistad necesita tiempo, y nosotras no lo habíamos tenido. Era algo más inmediato. Más visceral. La solidaridad de dos personas que han pasado una noche juntas construyendo algo en la oscuridad, y que ahora saben de lo que la otra es capaz cuando realmente importa. ¿Cómo te sientes? Preguntó finalmente. Lúcida, respondí. Y era exactamente cierto. Una lucidez particular, paradójicamente afilada por la falta de memoria. Como si no cargar con el peso de todos esos años me dejara extrañamente disponible, completamente presente para este único momento. No llevaba conmigo el pasado. Solo llevaba esta mañana, esta habitación, y lo que iba a suceder en unas horas. Estará aquí a las 3, dijo. Lo sé. Asintió, bajó la mirada hacia sus manos apoyadas en su regazo y luego volvió a mirarme. Señora, quiero que sepa algo. No estoy haciendo esto porque sea mi trabajo, ni porque alguien me lo haya pedido. Lo hago porque he visto cosas en ese pasillo desde que usted ingresó, que no podía ignorar. No podía simplemente seguir con mi turno como si nada pasara. Se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado. Dejando a una mujer sola para enfrentarse a eso. Negó levemente con la cabeza. No podía hacerlo. La miré. Esa joven con los ojos cansados de turnos dobles, y esa convicción silenciosa y absoluta de que hay cosas frente a las que no se puede guardar silencio. Esa mujer que podría haber cerrado la puerta esa noche, agachar la cabeza y decidir que no era asunto suyo. Que podría haber calculado los riesgos para su carrera, y elegir el silencio cómodo de quienes miran hacia otro lado. Pero no miró hacia otro lado. Gracias, dije simplemente. Y en esa palabra puse todo lo que aún no tenía recuerdos para expresar de otra manera. Las horas que siguieron fueron las más largas que había vivido, o al menos de la parte de mi vida que aún podía recordar. El tiempo en un hospital tiene una textura particular. Espesa, y elástica al mismo tiempo. Se estira hasta volverse casi insoportable. Observé Nueva York a través de la ventana. El cielo gris de marzo, que no prometía nada. Los tanques de agua en las azoteas, húmedos por la noche.
Una paloma inmóvil en la cornisa de enfrente, mirándome con ojos redondos, perfectamente indiferentes a todo lo que ocurría en esa habitación. Al mediodía, Harrison envió un mensaje a través de Chloe. 3 palabras, escritas en una pequeña tarjeta. Todo está listo. La leí, y cerré los ojos un instante. Todo está listo. Esas 3 palabras contenían toda una noche de trabajo meticuloso. 50 años de experiencia legal condensados en unas pocas horas. Llamadas realizadas a horas imposibles. Documentos redactados bajo la luz de una sola lámpara, mientras la ciudad dormía al otro lado de la ventana. A la 1:30 de la tarde, le pedí a Chloe que me ayudara a peinarme. Se mostró ligeramente sorprendida, luego sonrió, sacó un cepillo del cajón de la mesa de noche y comenzó a desenredar y acomodar mi cabello blanco con movimientos suaves y precisos. Me miré en el pequeño espejo que me tendió. Una mujer de 67 años. Rasgos marcados por los días en el hospital. Ojos aún ligeramente hinchados. Pero la mirada era distinta de la que esa mujer debía haber tenido en los primeros días, cuando despertó sin saber su propio nombre. Esta mirada era directa. Tranquila. Absolutamente firme. Reconocí algo en ella. Aún no sabía todo lo que había tenido que atravesar para tener esa mirada, pero sabía que había costado algo real. Y no iba a permitir que volviera a pertenecerle a nadie más. A las 2:45 de la tarde, los documentos estaban dispuestos sobre la mesa de noche, ordenados con precisión, con las pequeñas pestañas amarillas exactamente en los mismos lugares donde Arthur las había colocado el día anterior. La pluma dorada descansaba encima. Su pluma. La que había traído con tanto cuidado calculado, como si entregara el instrumento de una rendición largamente esperada. Chloe se posicionó en el pasillo con el pretexto de preparar un carro de medicación para la ronda de la tarde. Desde allí, podía ver tanto mi puerta como los ascensores. Habíamos acordado una señal simple. Si algo cambiaba, si Arthur llegaba acompañado, si algo no encajaba con el plan. Golpearía 2 veces, rápido, en el marco de la puerta al pasar. No hubo señal. A las 3 de la tarde, escuché pasos en el pasillo. Pasos que ahora reconocía con una precisión que no habría creído posible unos días antes. Firmes. Seguros. Con ese leve alargamiento en la zancada de alguien que camina hacia algo que ya considera suyo. Los pasos de un hombre que ha calculado, planeado, esperado, y finalmente ha llegado al momento de la cosecha. Los pasos de un hombre que cree que ha ganado. La puerta se abrió. Arthur entró. El mismo traje oscuro. La misma postura recta, controlada. Pero esta vez no traía flores. Ya no hacían falta. Las flores eran para los días en los que el papel debía mantenerse, cuando todo tenía que parecer normal, preocupado, amoroso. Hoy venía simplemente a recoger lo que creía que ya era suyo. Me saludó con un leve gesto de cabeza. Sus ojos fueron directamente a la mesa de noche. Vio los documentos. Vio la pluma dorada sobre ellos. Y algo en sus hombros, una tensión que había estado cargando durante días, se liberó, apenas perceptible. «¿Firmaste?», dijo. No era una pregunta. Era una verificación. «Firmé», respondí. Se acercó a la mesa, tomó los documentos y los revisó rápidamente, buscando las pestañas amarillas, confirmando que las firmas estaban donde debían estar. Todo estaba ahí. Cada página. Cada inicial. Exactamente donde él esperaba. Soltó el aire. Un suspiro largo, casi imperceptible, puro alivio. Luego tomó la pluma dorada, y comenzó a firmar. Escuché pasos en el pasillo. Los reconocí. Era él. Y en ese preciso instante entendí que solo había una cosa que podía arruinarlo todo. Una sola. Si leía lo que estaba a punto de firmar. No leyó. Ni una línea. Ni un párrafo. Ni una cláusula. Ni uno solo de los números en negrita impresos en cada página. Pasaba las hojas con la absoluta confianza de alguien que sabe exactamente lo que está firmando, o cree saberlo. Su mano se movía de página en página con una fluidez casi elegante.
La pluma dorada deslizándose sobre el papel con la seguridad característica de quien está acostumbrado a firmar cosas importantes sin necesidad de leerlas. Cada firma era limpia, precisa, idéntica a la anterior. La firma de un hombre acostumbrado a tener el control de todo a su alrededor. Lo observé en silencio desde la cama. Miré sus manos. Esas manos frías que habían sostenido las mías los primeros días con la presión exacta para parecer sinceras. Esas manos que habían acomodado rosas blancas en un jarrón con un cuidado meticulosamente calculado. Esas manos que habían preparado, organizado y apilado decenas de páginas diseñadas para despojarme de todo lo que había construido en una vida entera. Esas manos, ahora firmaban página tras página sin leer una sola palabra, con una media sonrisa que aparecía y desaparecía al ritmo constante de su pluma. Cuando llegó a la última página, la firmó con un ligero trazo adicional, un remate final. El punto satisfactorio al final de una larga carta que uno se alegra de haber terminado por fin. Dejó la pluma sobre la mesa, reunió los documentos con movimientos cuidadosos y los deslizó dentro de su maletín de cuero negro con el mismo cuidado exagerado con el que había acomodado las rosas blancas. Luego lo cerró lentamente, casi con ternura, y se puso de pie. Se abotonó el saco, miró su reloj, y se giró hacia mí. Esa mirada. Supe en el instante en que la recibí que la llevaría conmigo durante mucho tiempo. Quizá para siempre. Era la mirada de un hombre que cree haber ganado, y que ya no ve ninguna razón para ocultar lo que realmente ha pensado todo este tiempo. La máscara cayó. Y lo que había debajo era frío. Afilado. Cargado con ese desprecio particular de quienes pasan años al lado de alguien a quien consideran un obstáculo, y no un ser humano. Gracias, Eleanor, dijo. Su voz era suave, casi cortés. La cortesía vacía de alguien que ya no necesita nada de ti. Gracias por liberarme. Hizo una pausa calculada. Y por firmar tu propia ruina. No dije nada. Solo lo miré. Adiós, vieja. Pronunció esas 3 palabras con una ligereza que resultaba peor que la crueldad abierta. Como si despedirse de mí fuera un simple trámite administrativo. Como cerrar el último documento de un expediente que se archiva definitivamente antes de seguir adelante. Espero que tu memoria nunca regrese. Sería demasiado doloroso para ti. Créeme. Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta con esos pasos ligeros, casi alegres, que ya había aprendido a reconocer. Los pasos de alguien que abandona una habitación, con la certeza de que nunca volverá. Llegó a la puerta, puso la mano en el picaporte, la abrió. Y se quedó completamente inmóvil. El pasillo frente a él no estaba vacío. Había una mujer. Unos 40 años. Trench color camel. Cabello oscuro. Exactamente como Chloe la había descrito la noche en que todo comenzó. Estaba a unos metros de la puerta, esperando. Su sonrisa murió en sus labios en el instante en que vio quienes estaban a su lado en el pasillo. 2 hombres con trajes oscuros, discretos, inmóviles, con esa paciencia silenciosa de quienes no tienen ninguna prisa. Las placas de detectives de la policía de Nueva York brillaban en sus cinturones. Y junto a ellos, Robert Harrison. Maletín de cuero gastado en la mano. Gafas apoyadas en la punta de la nariz. Cabello completamente blanco. Y esa expresión, la que 50 años de ejercicio habían tallado en su rostro. Una expresión que no juzgaba. Solo observaba, con una paciencia absoluta. Porque el tiempo estaba de su lado. Arthur miró a los detectives. Miró a Harrison. Volvió a mirar a los detectives. Y por primera vez desde que lo conocía, su rostro perdió la compostura. No de golpe. Progresivamente. Como un muro cuidadosamente construido que empieza a agrietarse desde dentro, hasta colapsar por completo. ¿Qué es esto?, dijo. Su voz había cambiado. La suavidad calculada había desaparecido. En su lugar, algo crudo. Desnudo. La voz de un hombre viendo cómo sus cálculos se desmoronan en tiempo real. Uno de los detectives dio un paso al frente. Señor, tenemos una orden en relación con la investigación del accidente de su esposa.
El informe forense final de esta mañana confirmó manipulación intencional del sistema de frenos. Las cámaras de seguridad del estacionamiento subterráneo de su propiedad en Greenwich lo muestran en proximidad con el vehículo de su esposa durante 2 horas y media, 2 días antes del accidente. Necesitamos que nos acompañe. Eso es absurdo, dijo Arthur. Intentó recuperar firmeza, pero sus palabras sonaban huecas. Como una estructura sin cimientos. Soy su esposo. He estado aquí todos los días cuidándola. Tengo documentos firmados por ella, de su puño y letra, en pleno uso de sus facultades, que establecen claramente nuestros acuerdos financieros. Estos documentos son perfectamente válidos, como podrán comprobar. El señor Harrison simplemente extendió la mano, sin decir una palabra. Arthur dudó un segundo largo, y luego le entregó el maletín. Harrison lo abrió, sacó los documentos y comenzó a leer en voz alta, con una lentitud deliberada, precisa, como alguien que quiere que cada palabra sea escuchada con total claridad por todos en el pasillo. Lo que leyó no era lo que Arthur había redactado. Las palabras resonaron en el corredor con una claridad implacable. Transferencia de participaciones corporativas de Arthur a Eleanor. Cesión de derechos sobre la propiedad de Park Avenue a la beneficiaria Eleanor. Disolución de cuentas conjuntas con la totalidad del saldo transferido a Eleanor. Y al pie de cada página. 2 firmas. La mía, y la suya. Limpias. Precisas. Con ese pequeño trazo final tan característico. El rostro de Arthur perdió el color. Primero confusión. Luego incredulidad total. Y después, algo muy parecido a náusea. Había firmado sin leer. Con la absoluta certeza de que esos documentos eran los que él mismo había preparado. ¿Por qué? ¿Por qué leer algo que crees conocer de memoria? Esa certeza. Esa arrogancia silenciosa de quien siempre cree ser el más inteligente de la sala. Había sido la grieta por la que todo se vino abajo. La mujer del trench camel, que comprendió lo que estaba ocurriendo apenas unos segundos después que Arthur, dio unos pasos hacia atrás. Pero el segundo detective ya se había colocado de forma natural, cerrándole cualquier posible salida. Sin brusquedad. Con esa precisión de quienes están entrenados para anticiparse. El silencio en el pasillo duró 5, 6, 7 segundos. Luego Arthur me miró. Yo estaba sentada en la cama, la puerta completamente abierta, habiendo visto y escuchado todo desde el principio. Y me miró con una expresión que nunca había visto en ese rostro. Un rostro acostumbrado a controlar cada gesto, cada tono, cada silencio. Puro pánico. Tú, dijo. Tú no recordabas nada. Lo miré sin moverme. No recordaba ni mi propio nombre. Respondí con calma. Pero siempre he sabido reconocer una amenaza. Había tomado la pluma y firmado página tras página sin dudar, sin leer. Y yo había tenido que contenerlo todo dentro de mí para no revelar ni una señal de lo que estaba ocurriendo frente a mis ojos. Los detectives se acercaron a Arthur con movimientos medidos, profesionales. Sin dramatismo. Lo que los hacía aún más definitivos. Uno de ellos apoyó una mano en su hombro con firmeza tranquila. Arthur se apartó bruscamente. No me toque. Su voz recuperó una fracción de dureza. El reflejo de alguien acostumbrado a dar órdenes, a que el mundo se doblegue a su alrededor. No entienden lo que están haciendo. Estos documentos no son válidos. Ella estaba en un estado alterado. No ha recordado nada desde que ingresó. Un contrato firmado por alguien que no está en pleno uso de sus facultades no tiene ninguna validez legal. Y ustedes lo saben. El señor Harrison bajó lentamente los documentos. Se quitó las gafas y lo miró. No con ira. No con desprecio. Con algo más profundo. Más pesado. La tristeza específica de un hombre que ha pasado 50 años defendiendo personas, y ahora está frente a alguien que eligió destruir. Plantea un punto legal válido, dijo con absoluta calma. Un contrato firmado por una persona con sus facultades realmente alteradas puede, efectivamente, ser impugnado en un tribunal. Hizo una pausa breve, perfectamente controlada. Precisamente por eso, anoche, a las 11:40,
Hice que el médico de guardia redactara un certificado que confirma que Eleanor tenía plena capacidad cognitiva para la validez de un documento legal. Guardó lentamente las gafas en el bolsillo del pecho. Ese certificado está fechado, firmado y registrado. Los documentos que ella firmó son completamente válidos, y los suyos también. Arthur abrió la boca, y la cerró. Algo cruzó por sus ojos con una rapidez que delataba el pánico interno. Una sucesión de salidas mentales que intentaba abrir, solo para encontrarlas cerrándose una tras otra con precisión irreversible. Se giró nuevamente hacia los detectives, intentando otra vía. El informe forense del vehículo. No pueden demostrar quién manipuló esos frenos, dijo Arthur. El garaje en Greenwich es accesible para el personal. Que mi coche estuviera cerca del suyo no prueba absolutamente nada. El primer detective sacó un papel del bolsillo de su chaqueta y lo consultó brevemente antes de responder. El informe forense final emitido esta mañana especifica que la modificación de la línea de frenos requirió herramientas específicas y un conocimiento técnico preciso de ese modelo de vehículo. Encontramos una herramienta que coincide con las marcas dejadas en el sistema de frenos dentro del maletero de su vehículo personal. Levantó la vista del documento. Además, su teléfono móvil registró señal en la torre más cercana al garaje subterráneo durante 2 horas y 22 minutos, 2 días antes del accidente. El pasillo quedó en completo silencio. Chloe estaba apoyada contra la pared, a unos metros, con los brazos cruzados. Sus ojos estaban fijos en Arthur con una expresión que no le había visto antes. No era odio. Era algo más frío, más estable. La satisfacción silenciosa de alguien que observó, actuó, y ahora veía cómo la realidad confirmaba exactamente lo que había sabido desde el principio. La mujer del trench camel no había dicho una sola palabra desde que bajó del ascensor. Ahora permanecía completamente inmóvil, con la mirada clavada en el suelo de linóleo, como si aún existiera la posibilidad de volverse invisible. El segundo detective se giró hacia ella. Señora, también va a tener que acompañarnos. Necesitaremos su declaración sobre sus comunicaciones con él durante las últimas semanas. Ella levantó la mirada, miró a Arthur, y en ese breve intercambio silencioso, algo pasó entre ellos. Algo que parecía una traición mutua. Ella había creído en algo, en una promesa, en un futuro. Y en ese momento, bajo las luces frías del hospital, estaba comprendiendo que todo aquello se había construido sobre mentiras. Asintió levemente. De acuerdo. Arthur hizo un último intento. Su voz cambió de nuevo, descendiendo un tono, buscando algo que sonara a razón, a pragmatismo, a una salida negociada. Escuchen. Claramente hay un malentendido enorme aquí. Estoy dispuesto a hablar, a aclarar las cosas, a encontrar una solución que satisfaga a todos. Estos documentos pueden anularse de mutuo acuerdo. Podemos volver al estado inicial. Estoy dispuesto a... Señor, interrumpió el detective, dando un paso hacia él. Su voz era neutra. Definitiva. Sin hostilidad, pero sin dejar espacio alguno para negociar. Puede salir caminando con nosotros voluntariamente, o podemos esposarlo aquí mismo. El destino es exactamente el mismo en ambos casos. La elección es completamente suya. Arthur me miró por última vez. No sé con certeza qué buscaba en esa mirada. Tal vez miedo. Tal vez una señal de debilidad que le permitiera creer que aún podía revertirlo todo. O tal vez solo una confirmación de algo que aún no podía aceptar. Había pasado suficiente tiempo en esa habitación evaluándome como para creer que me conocía. Que sabía exactamente hasta dónde podía llegar, y de qué era capaz. Había estado equivocado desde el primer día. Lo miré en silencio. Sin moverme. Sin hablar. Sosteniendo la calma que habíamos construido durante una larga noche de trabajo en la oscuridad. Una calma que no era indiferencia, sino determinación absoluta. Lo miré con los ojos de una mujer que estuvo a punto de perderlo todo. Y que había decidido, desde una cama de hospital, sin memoria y sin pasado accesible, no volver a permitir que nadie definiera su valor. Él apartó la mirada primero. Ese pequeño detalle, ese quiebre en su mirada antes que en la mía,
en un pasillo de hospital. Valió cada firma, cada documento intercambiado, cada hora trabajando bajo la luz de una lámpara. Apartó la mirada porque ya no había nada que encontrar en mis ojos. Ninguna debilidad que explotar. Ninguna confusión que manipular. Los detectives se colocaron a ambos lados de él. Arthur caminó entre ellos por el pasillo, sin resistencia física, con los hombros ligeramente encorvados. Esa postura recta y segura que siempre había sido su sello, desaparecía centímetro a centímetro con cada paso que lo alejaba de mí. La mujer del trench camel siguió al segundo detective en silencio, sin mirar a nadie, con la vista fija en el suelo. El señor Harrison los observó hasta que llegaron a los ascensores. Luego se giró lentamente hacia mí, todavía en la cama, todavía en esa habitación blanca, y sonrió. Una sonrisa rara. Discreta. La sonrisa de alguien que no lo hace a menudo, pero cuando lo hace, es por una muy buena razón. Volvió a entrar en la habitación, dejó su maletín, se sentó en la silla con la lentitud medida de un hombre de 70 años que no había dormido en toda la noche, y dijo simplemente: «Por hoy, hemos terminado». ¿Solo por hoy?, pregunté. «El resto llevará tiempo», respondió. «La acusación formal, el proceso de pruebas, el juicio. Meses, quizá más». Juntó las manos sobre su regazo. «Pero lo más importante ya está hecho. No podrá volver a tocarte». Chloé entró. Se detuvo en el umbral, nos miró a ambos, y algo en su postura se relajó suavemente. Como un cable que ha estado demasiado tiempo en tensión, y finalmente se suelta. Miré a esas dos personas en mi habitación. Ese hombre mayor, con su maletín gastado, cargando 50 años de justicia con la misma naturalidad con la que respira. Esa mujer joven, con los ojos cansados, y esa convicción silenciosa e inquebrantable de que no se puede guardar silencio cuando realmente importa. Dos personas que eligieron, sin cálculos y sin garantías, no mirar hacia otro lado cuando era momento de enfrentar la realidad. Afuera, Nueva York seguía su curso. Los tanques de agua. El cielo gris de marzo. El río Hudson fluyendo con la magnífica indiferencia de aquello que existe desde hace demasiado tiempo como para verse afectado por los dramas humanos. Y dentro de esa habitación blanca, en el cuarto piso del Hospital General de Manhattan, algo que había estado a punto de ser destruido, seguía en pie. Arthur me miró por última vez antes de desaparecer por el pasillo. Y en esa mirada había algo que no esperaba. Algo que me inquietó más que el odio, más que el desprecio. Algo a lo que tardaría mucho tiempo en ponerle nombre. La memoria no volvió de golpe. Regresó como regresa la marea. En oleadas sucesivas. Cada una avanzando un poco más que la anterior. Cada una dejando al descubierto un poco más. Primero, imágenes aisladas, sin contexto. Una cocina iluminada por el sol, con grandes ventanales que daban a un jardín de rosas. Una mesa larga donde yo siempre me sentaba a la izquierda, nunca a la derecha. No recordaba por qué había comenzado ese hábito, pero estaba ahí, preciso, inamovible. Una oficina llena de luz natural que reconocí al instante como mía, con carpetas organizadas de una forma que solo yo entendía, y que ahora tenía todo el sentido. Luego llegaron las personas. Rostros sin nombre al principio. Siluetas orbitando una vida que estaba reconstruyendo lentamente. Después, los nombres encontraron sus rostros, uno por uno. Con esa satisfacción particular de las piezas de un rompecabezas encajando tras una larga búsqueda. Compañeros de trabajo. Viejos amigos que el tiempo había distanciado, pero no borrado. Una hermana, Margaret, que vivía en Chicago, y que, cuando la llamé un miércoles por la tarde desde mi habitación del hospital, lloró tanto al teléfono que tuve que pedirle con suavidad que se calmara, porque sus lágrimas estaban provocando las mías, y llorar aún hacía doler mis costillas. Luego llegaron los recuerdos de Arthur. No los recientes. No los peores. Los primeros. Un hombre distinto al que había entrado en mi habitación con sus rosas blancas cuidadosamente calculadas y su mirada evaluadora. Un hombre más joven. Más ligero. Que reía con facilidad. Que tenía la costumbre entrañable de bailar solo en la cocina los domingos por la mañana,
cuando creía que yo no lo estaba mirando. Un hombre que me había amado, a su manera, en algún momento de nuestra vida juntos. Y que se había perdido en algún punto del camino, en un lugar que ya no podía encontrar. Y esa parte de la memoria, extrañamente, fue la más difícil de atravesar. No la traición. No la frialdad. No la codicia metódica. No los frenos manipulados, ni los documentos, ni la mujer del trench camel. Lo más difícil fue recordar quién había sido antes de convertirse en lo que era. Y entender que ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo. Que una misma persona puede ser ambas. Que la vida no se divide en etapas limpias, con límites claros y explicaciones satisfactorias. Algunas cosas quedan sin respuesta. Y hay que aprender a convivir con esa ausencia, sin permitir que te consuma. Me dieron el alta del hospital. Una mañana de principios de abril. El sol en Nueva York, en esa época del año, tiene una cualidad muy particular. No es el sol generoso y radiante del verano. Es un sol tímido, que parece pedir permiso. Ilumina las cosas sin llegar a calentarlas del todo, pero tiñe las fachadas antiguas de un tono dorado, como una promesa que aún no está listo para cumplir. Pero esa mañana, cuando salí por las puertas de vidrio del Hospital General de Manhattan, con un pequeño bolso en la mano y ese cielo gris azulado sobre mí, ese sol tímido fue más que suficiente. Me detuve un momento en la acera. Respiré el aire de Nueva York. Ese aire particular que huele a concreto húmedo, a café recién hecho, y a algo indefinible que solo pertenece a esta ciudad. Los taxis pasaban a toda velocidad. La gente caminaba con ese ritmo acelerado tan característico, como si siempre hubiera algún lugar al que llegar. Un niño corría por la vereda de enfrente mientras su madre lo seguía riendo. La vida continuaba, con esa indiferencia benigna que siempre reserva para las tragedias individuales. Esa forma que tiene el mundo de seguir girando, mientras algunas personas atraviesan los momentos más difíciles de su existencia. Volví a casa. Varias semanas después, cuando el polvo comenzó a sentarse y yo recuperé suficiente fuerza para hacer lo que había querido desde que salí del hospital. Regresé al Hospital General de Manhattan. Chloe estaba comenzando su turno. La encontré en la estación de enfermería, con su uniforme, el cabello castaño recogido en el mismo moño desordenado de aquella primera noche. Me vio caminar por el pasillo, y se quedó completamente inmóvil durante un segundo entero. Como alguien que no sabe si lo que está viendo es real, o un engaño de la memoria. Luego dejó lo que tenía en las manos y caminó hacia mí. Fuimos a la pequeña sala de descanso del personal. Tomamos café de máquina. Ese café malo, que solo existe en hospitales y estaciones de tren. Con ese sabor que parece concentrar todas las horas difíciles que se han vivido allí. Y le conté todo. Las semanas que habían pasado. La investigación penal en curso. Los informes forenses. La manera en que Arthur, enfrentado a la acumulación metódica de pruebas, había dejado de negar, para empezar a negociar. Ese movimiento clásico de quienes finalmente entienden que el juego está perdido, y solo buscan reducir el daño. Ella escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Con esa atención total y silenciosa que era su forma natural de estar presente para otros. Cuando terminé, saqué un sobre de mi bolso, y lo dejé sobre la mesa, entre nosotras. ¿Qué es esto?, preguntó. Ábrelo. Lo abrió despacio. Con cuidado. Como quien intuye que hay algo más dentro que un simple documento. Sacó el papel. Lo leyó. Lo volvió a leer. Y luego me miró con una expresión que nunca le había visto. Completamente despojada de su vigilancia profesional. Abierta. Cruda. Absolutamente sorprendida. Era una escritura de propiedad. Un apartamento de 2 dormitorios en Park Slope, Brooklyn. Con una gran ventana que daba a una calle arbolada, y a un mercado de agricultores los fines de semana. No puedo aceptar esto, dijo de inmediato. Su voz era firme, pero había un temblor escondido debajo. Sí puedes. Y lo harás, Chloe. Puse mis manos sobre las suyas, igual que ella había hecho conmigo aquella noche en la habitación blanca, cuando todo pudo haber salido mal.
Podrías haber cerrado la puerta esa noche. Podrías haber decidido que no era tu problema. Que era demasiado complicado, demasiado arriesgado, que estaba fuera de tu trabajo. Apreté sus manos suavemente. Elegiste otra cosa. La miré. Lo que te doy hoy no es una deuda que estoy pagando. Es el reconocimiento de quién eres. Se quedó en silencio durante un largo rato, mirando por la ventana de la sala de descanso, hacia el patio interior del hospital. Un rectángulo de cielo gris, un banco metálico, y una maceta desgastada que el sol de abril apenas empezaba a tocar. Luego asintió. Una sola vez. Lentamente. Y vi como algo en sus hombros se relajaba, como si no solo aceptara el apartamento, sino algo más grande. El permiso de ser reconocida por lo que había hecho. Al día siguiente, fui a la oficina de Robert Harrison. Me recibió exactamente como siempre lo había hecho, antes de todo esto. Ahora lo sabía, con la memoria completamente recuperada. De pie detrás de su escritorio. Mano extendida. Las gafas apoyadas en la punta de la nariz. Su oficina era exactamente como la recordaba. Libros de derecho apilados del suelo al techo en 3 paredes. Expedientes organizados en un aparente desorden que solo él entendía. Y una ventana con vista al perfil de Midtown Manhattan, bajo ese mismo sol de abril que parecía decidido, por fin, a cumplir su promesa. Dejé un documento sobre su escritorio. Una propuesta en la que había trabajado durante días. La reescribí 3 veces, hasta estar satisfecha con cada palabra. Una participación accionaria formal y permanente en la empresa que había construido durante 20 años. No un bono puntual. No un pago generoso que se firma y se olvida. Acciones reales. Registradas. Incorporadas a los estatutos. El tipo de gratitud que no se disuelve con el tiempo. Que deja claro que hay personas que entran en tu vida y cambian su rumbo para siempre. Tomó el documento. Lo leyó completo. Cada línea. Cada cláusula. A diferencia de ciertas personas, como ambos sabíamos ahora. Se quitó las gafas y me miró. Sabe que lo habría hecho de todos modos, dijo. Sin esperar nada a cambio. Lo sabe. Lo sé, respondí. Precisamente por eso. Hice una pausa. Hay algo que esos días en el hospital me enseñaron. Esos días en los que era solo una mujer en una cama blanca, sin saber su propio nombre. Sin pasado. Sin certezas. Una lección que quizá nunca habría aprendido con tanta claridad, si todo hubiera sido diferente. La memoria puede fallar. El cuerpo puede traicionarte. La confianza puede romperse de formas que nunca imaginaste posibles, por personas que creías conocer. Pero hay cosas que permanecen, incluso cuando todo lo demás desaparece. El instinto de sobrevivir. La capacidad de reconocer la sinceridad, incluso en medio de una mentira. Y la certeza silenciosa e inquebrantable de que el bien hecho sin cálculo, sin esperar nada a cambio. El bien hecho a las 3 de la madrugada por una mujer joven que podría haber mirado hacia otro lado, pero no lo hizo. Tiene un peso real. Un peso permanente en este mundo. Un peso que nada puede borrar. Ni contratos. Ni plumas doradas. Ni planes construidos en las sombras por personas que olvidaron cuánto vale una vida humana. Mi nombre es Eleanor. Tengo 67 años. Sobreviví. Y lo recuerdo todo. Y fue entonces cuando entendí lo único que realmente importaba. No era la victoria. No era la justicia. Era lo que 2 personas eligieron hacer, una noche de marzo en Nueva York. Cuando podrían haber elegido no hacer nada.